42 muertos, estado de emergencia en 4 provincias en Perú y hay nerviosismo por las nuevas manifestaciones opositoras que se han propuesto desafiar las medidas de excepción este lunes. ¿Pero qué creen los peruanos de todo esto? Una nueva encuesta sugiere que una gran mayoría rechaza las protestas violentas, pero también al Congreso y a la presidenta Boluarte. Ello mientras aumentan las voces del adelanto de las elecciones para destrabar la crisis. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Perú aplica el estado de emergencia para Cusco, Lima, Callao y Puno. El gobierno espera que esta medida de excepción devuelva la tranquilidad a las calles en el sur del país. Un accidente de avión en Nepal dejó decenas de víctimas mortales. El vuelo procedente de Katmandú se estrelló en la región montañosa con 72 personas a bordo. Y en Dnipro, Ucrania, aumenta el número de muertos luego de que un misil ruso destruyera un edificio de apartamentos. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos 30 personas, mientras los equipos de emergencia siguen buscando a decenas de desaparecidos entre los escombros. El gobierno peruano ha decretado el estado de emergencia en 4 regiones completas del país y varias provincias sureñas. Lima, Cusco, Puno y también Callao permanecerán durante 30 días bajo el control de la policía y el ejército con el objetivo de preservar el orden público. La inestabilidad generada por las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte dejan ya 42 fallecidos en 5 semanas. Otras fuentes elevan esa cifra a 48. El gobierno ha suspendido temporalmente derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, las libertades de movimiento, reunión y seguridad personal en estos territorios. Por su parte, los opositores a Boluarte anunciaron nuevas marchas de protestas desde el sur del Perú hacia la capital a partir de este lunes. El presidente Boluarte afirma que estos son nuevos intentos por generar desorden y caos para forzar su dimisión. Hasta la fecha, los bloqueos de carreteras han afectado a 11 regiones, especialmente en el sur del país. Bueno, y en Lima nos acompaña Ramiro Escobar, quien es periodista, además analista político. Señor Escobar, muy bienvenido. Y en honor al tiempo, comienzo preguntándole, Lima también bajo estado de emergencia. ¿Cómo ha caído esta decisión en la capital peruana? Bueno, se veía como la consecuencia lógica de que la situación que estamos viviendo a nivel nacional, porque ha habido protestas también en Lima, hay también cierta tensión, ha habido incidentes durante varios días seguidos, no tantos como en el sur, como en Puno o en Cusco, pero Lima ya es una ciudad que se siente afectada por esta ola de protestas que algunos llaman casi un levantamiento popular, es algo de gran envergadura, ¿no? Y la gente no quiere protestas violentas, pero tampoco cree que ni el Congreso ni la presidenta Boluarte sean quienes saquen al país de esta crisis. Así lo dice por lo menos una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos liberada este domingo. Y aquí la pregunta, ¿de qué depende entonces el adelanto de las elecciones? Bueno, ya se había acordado que las elecciones se dan en abril de 2024, pero lo que ha agitado el ánimo popular es la cantidad de muertos, que llegan en realidad a 48, ¿no? Es una cosa atroz, muertos por disparos al cuerpo, según las fiscalías, y muertos también en bloqueos carreteros que no pudieron llegar a un hospital, entre ellos un niño prematuro, ¿no? Un bebé prematuro. Entonces, esto ha cargado demasiado la situación y lo que ahora se está exigiendo desde quienes protestan es que las elecciones ya no sean el 24, sino el 2023, que renuncie la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y también que se elija una nueva mesa directiva del Congreso, porque si ella renuncia, la posta de la presidencia pasa al presidente del Congreso, José Williams, un ex militar que tampoco sería el agrado, incluso aparece en la encuesta de hoy, de la mayoría de la población. Entonces es un laberinto complicado porque no se ve una salida muy clara y porque no se ve con claridad tampoco quién sería la persona que reemplazara a Williams en la presidencia del Congreso, ¿no? Y hay un grupo de derecha dura, yo diría muy intransigente, que yo creo que le está poniendo la agenda al Ejecutivo y es muy reacia a llegar a algún tipo de consenso y parece creer que la lógica de neutralizar las protestas es esta que estamos viendo, ¿no? Y esto creo que está caldeando mucho los ánimos populares, ya incluso generando protestas o llamados de observación por lo menos del gobierno chileno y del gobierno norteamericano. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Ramiro Escobar, periodista y analista político, por estas declaraciones allá en Lima. Muchas gracias a ustedes. Un saludo desde Lima.
Y en Brasil sigue detenido el exministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, por su presunta vinculación a la invasión a los poderes de la capital ocurrida hace una semana. El juez considera sospechoso que, como jefe de la seguridad de la capital, se marchara de vacaciones a Orlando, en los Estados Unidos, ante lo que parecían signos evidentes de un plan del bolsonarismo radical contra la institucionalidad de Brasil. La justicia investiga si la policía tuvo órdenes de no actuar o incluso colaborar con los hechos. También analiza un borrador de decreto presidencial encontrado en casa de Torres, en el que se pide la intervención al Tribunal Superior Electoral en caso de resultados desfavorables en los comicios de octubre. Se investiga si Jair Bolsonaro, el expresidente, pidió o no escribir ese decreto y si fue escrito en forma posterior a la segunda vuelta presidencial. Jair Bolsonaro permanece, recordemos, en los Estados Unidos, mientras la justicia de su país lo investiga como presunto autor intelectual del asalto en Brasilia. El gobierno de Nepal confirmó la muerte de al menos 67 personas tras el estrellamiento de un avión con 72 personas a bordo. La Autoridad de Aviación Civil de ese país confirmó una investigación exhaustiva para determinar las causas de esta tragedia. Le pedimos tener atención porque en nuestro siguiente informe incluimos imágenes sensibles en los momentos previos a la catástrofe. Momentos antes del accidente, el avión intenta aterrizar en el aeropuerto de la ciudad nepalesa de Pokhara, pero acabó precipitándose por un barranco. Inmediatamente los vecinos de la zona pidieron ayuda y se entregaron a las labores de rescatar vidas. Eran las 11 de la mañana cuando llamé al servicio de emergencia. Nadie había llegado aún. Llevamos agua en baldes y vertimos agua desde la carretera. Luego llegó la policía y con su ayuda pudimos rescatar a 3 personas heridas. Escuchamos una fuerte explosión y fuimos a la terraza para ver qué había pasado. Vimos un montón de humo. Comprendimos que un avión se había estrellado y corrimos hasta el lugar. Yo me quedé atrás, pero mi amigo bajó la ladera en busca de sobrevivientes y sacó al menos 35 cadáveres. Tras estrellarse, el avión empezó a arder. Los rescatistas trabajaron con cuerdas y camillas para sacar los cuerpos del desfiladero a más de 300 metros de profundidad. Algunos intentaron ahogar las llamas. Los bomberos trasladaron los cuerpos a los hospitales, algunos tan calcinados que era imposible reconocerlos. El bimotor ATR-72 volaba con 72 pasajeros desde la capital Katmandú hasta el destino turístico de Pokhara, un vuelo que suele durar media hora. Nepal es un destino turístico muy apetecido por escaladores y senderistas, pero sus aerolíneas son muy criticadas por su deficiente historial de seguridad. Kiev informó que al menos 30 personas murieron tras el impacto de un misil ruso contra el edificio de apartamentos en el que se encontraban en la ciudad de Dnipro. Los equipos de rescate siguen buscando hasta ahora a unas 40 personas atrapadas entre los escombros. El presidente Volodymyr Zelensky condenó los hechos y lo que llamó el cobarde silencio de Rusia tras este nuevo ataque a la infraestructura civil. La historia de uno de nuestros equipos en Ucrania. Más de 18 horas después, desde que un misil redujera a escombros este edificio en la ciudad de Dnipro, los rescatistas sacaron a esta mujer herida y con dificultades para moverse. Sin ropa de abrigo, tuvo que soportar temperaturas bajo cero durante toda la noche. Los bomberos la sacaron de entre el cemento retorcido y aún humeante. Pero la esperanza se desvanece para el resto de los desaparecidos entre las ruinas. Del lado izquierdo aguantó una viga. Allí hubo opciones de sobrevivir al impacto. Todo lo demás quedó sepultado bajo varias capas. No creo que haya posibilidades de encontrar sobrevivientes. La luz del día reveló la magnitud de la destrucción. Los equipos de rescate han estado retirando escombros y recuperando cadáveres. El bloque de apartamentos se ubica cerca de una central térmica, una de las infraestructuras críticas que podría haber sido el objetivo de Rusia. Dnipro no fue la única ciudad atacada este sábado. Este gigantesco cráter en las afueras de Kiev fue causado por un misil. Rusia reivindicó este ataque, al igual que otros en Odessa, Kharkov y Leópolis.
De los más de 30 misiles lanzados contra Ucrania hoy, unos 20 fueron derribados. Esto significa que se salvaron cientos de vidas. Quiero agradecer a nuestra Fuerza Aérea, a nuestro ejército y a todos los que nos ayudan. Mientras el número de muertos por los ataques aumenta, el presidente Putin afirmó que ve una dinámica positiva en lo que él llama la operación militar especial en Ucrania. El gobierno de Kiev asegura que la población se mantiene firme frente a la invasión rusa. Más noticias internacionales a continuación. El fabricante alemán de armamento Rheinmetall declaró que no podrá suministrar tanques Leopard 2 a Ucrania antes del año 2024. El consorcio necesita ese tiempo para reacondicionar las unidades de las que dispone. Ucrania solicitó la entrega de carros de combate modernos como el Leopard 2, pero el gobierno alemán todavía no ha tomado una decisión a ese respecto. 3 personas han muerto y 13 han resultado heridas en una explosión en la región rusa de Belgorod. Según la agencia de noticias TASS, un incendio en un centro cultural que funcionaba como un almacén de municiones provocó la explosión durante la noche. Belgorod limita con Ucrania y allí hay varias bases militares rusas. Hombres armados mataron este domingo a una exlegisladora afgana y a su guardaespaldas en su domicilio de Kabul. Mursal Nabizadeh fue una de las pocas parlamentarias que permanecieron en Kabul tras la llegada de los talibanes al poder en agosto del año 2021. La mujer fue elegida en 2019 para ocupar un cargo representado a Kabul. California declara el estado de emergencia debido a las graves inundaciones que afectan a la región. Al menos 17 personas murieron desde que se produjo el desborde de las aguas a finales de diciembre. Miles de habitantes se han quedado sin electricidad y se prevé que el temporal continúe aún hasta la próxima semana. La policía alemana anunció este domingo el final del desalojo de los activistas concentrados en el pueblo abandonado de Lützerath para protestar contra la expansión de una mina de carbón a cielo abierto. El sábado tuvo lugar una marcha de apoyo a los activistas que todavía permanecían en la zona a la que asistió la joven ecologista sueca Greta Thunberg y que terminó además en violentos enfrentamientos entre la policía y algunos activistas. Bueno, según los organizadores, unas 35.000 personas participaron en la protesta, 15.000 según la policía. Según los servicios de emergencia, al menos 20 activistas fueron trasladados al hospital, mientras que la policía cifró aquello en unos 70 agentes heridos. Este domingo la policía dijo, o dio por terminado más bien, el operativo de desalojo en Lützerath. Y nuestra compañera Isabela Escobedo valoraba más temprano cómo vivió el fin del sonado desalojo de ambientalistas en Lützerath. Escuchemos lo que nos dijo. La policía ha dado por terminado el desalojo del pueblo de Lützerath. Ya no se encuentran activistas aquí, tampoco en las estructuras en los árboles que ya se han comenzado a talar. Aunque sí permanecen 2 activistas en los túneles bajo tierra en un intento de prolongar así todavía más el derrumbamiento completo. Recordemos que inicialmente se pensaba que el desalojo iba a tardar 4 o 5 semanas y se ha logrado en tan solo 5 días, cosa que se debe también al mal tiempo que no ha jugado en favor de los activistas y ha hecho que muchos de los 400 ecologistas que se encontraban aquí abandonaran voluntariamente. En una rueda de prensa, los grupos de activistas han criticado la violencia por parte de la policía, sobre todo durante la manifestación del día de ayer, y han dicho que seguirán luchando y que no piensan rendirse y que mientras no se haya comenzado a extraer el carbón de la mina que se encuentra aquí al lado, ellos seguirán luchando porque cada tonelada pueda permanecer bajo tierra. Y a propósito de protestas, en Madrid, España, cerca de 30.000 personas tomaron las calles en protesta por recortes y privatizaciones del sector sanitario gestionado por el gobierno regional del Partido Conservador, el Partido Popular, el PP por sus siglas. Los sindicatos convocantes afirman que Madrid es la región española con mayor renta per cápita, pero la que menos gasta en atención primaria. Además, critican lo que consideran favoritismo por parte de las autoridades regionales hacia los proveedores sanitarios privados. Estas medidas han obligado a muchos pacientes a recurrir a los servicios de urgencia de los hospitales, cada vez más saturados y sin suficiente personal. La manifestación se produce en medio de una ola de huelga por los recortes del sector sanitario en toda España. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su atención y su confianza. Somos Deutsche Welle desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.